Capítulo 6. Faraones en crisis. Abrecita. Si el Nilo, se hace lento, las narices se resecan y todos son pobres. Si se reducen las ofrendas de alimentos a los dioses, 1 millón de hombres mueren entre los mortales. Hunde la codicia, la tierra toda se enfurece y grandes y pequeños van a parar al tajo del verdugo. Pero cuando él sube, la tierra se estremece de júbilo. Cierra cita. Himno al Nilo del Reino Medio. Entre 2180 y 2160 a.C., el sur de Egipto sufrió una serie de sequías sin precedentes que sembraron muerte por inanición e inestabilidad política en todo el país. Las hambrunas fueron tan memorables que los altos funcionarios tales como Antifi las recordaron en sus sepulcros. Abre cita. Todo el Alto Egipto moría de hambre hasta tal punto que cada uno se tenía que comer a sus propios hijos. Pero hice lo necesario para que nadie muriera de hambre en esta provincia. Hice un préstamo de grano al Alto Egipto. Mantuve viva la casa de Elefantina durante esos años, después de haber satisfecho a los pueblos de Jefat y Ormer. Todo el país parecía un saltamontes hambriento. La gente iba al norte y al sur en busca de grano, pero yo nunca permití que nadie tuviera que partir de esta a otra provincia. Cierra cita. Antifi de Hieracómpolis y Edfu, dos de las provincias situadas más al sur del Alto Egipto, tenía en tan elevada estima sus habilidades militares que se llamaba a sí mismo un, entre comillas, gran capitán. Asumió el cargo de nomarca, gobernador provincial, cuando el bajante del río castigaba a sus distritos. Las inscripciones de su tumba se jactan de que, entre comillas, alimenté y mantuve vivos a Jefat, Mo-Ala, Ormer y, entre pregunta, en una época en que el cielo estaba envuelto en nubes y tormentas y la tierra en vientos, y cuando todos morían de hambre en este médano del infierno de Apophis. Cierra cita. Los recuerdos de las grandes sequías han llegado hasta nosotros a través de un espejo histórico mucho más empañado. El reino antiguo de Egipto floreció hace más de 4000 años. Prácticamente no han sobrevivido otros documentos que no sean las inscripciones en las tumbas, cincelados en la piedra de acuerdo con una fórmula prescrita. Interesados y jactanciosos, los epitafios glorificaban al fallecido para la eternidad. Lo único que nos queda es leer entre líneas con la esperanza de vislumbrar alguna verdad histórica en medio de la retórica funeraria. La inscripción del nomarca Antifi tiene un importante sesgo de verdad. Canibalismo, hambre generalizada, bancos de arena en medio del río. Su relato nos habla de una experiencia ganada con dolor y de una lucha desesperada. Algunas de las conductas que describe Antifi son aterradoramente parecidas a las de las grandes hambrunas de la India. El vagabundeo sin destino de la gente al borde de la inanición en busca de algún alimento, la lucha por las reservas de agua sobrevaloradas. El recuerdo perduró durante muchas generaciones. El relato vívido de aquel Egipto en crisis nos llega de los escritos de un sabio llamado Ipuwer, quien aparentemente sufrió en carne propia algunos de esos horrores y luego los registró en sus memorias. Pintó así gráficos panoramas de un Egipto atenazado por sucesivas hambrunas
en el que, abre comillas, hay saqueadores por todas partes, y el sirviente se apodera de lo que encuentra, cierra comillas. Cuando el Nilo se anegó, muchos agricultores no se animaron a sembrar, pues eran tiempos de incertidumbre crónica. La tasa de nacimientos declinó al igual que con las hambrunas indias del siglo XIX, y como los cadáveres se arrojaban al Nilo, la peste se extendió por todo el reino. El Alto Egipto se convirtió en un, abre comillas, desierto vacío, seco, cierra comillas, mientras el viento hacía volar las dunas de arena del desierto calcinado sobre las planicies de cultivo. Abre comillas, más aún las gentes sobrevivían comiendo hierbas y bebiendo agua, ya no podían hallarse ningún fruto ni hortaliza, cierra comillas. El pueblo atacó y saqueó los graneros del Estado. Abre comillas, el depósito estaba vacío y el guardia yacía tendido en el suelo. El grano de Egipto es de propiedad comunal. Cierra comillas. La profanación y el robo de tumbas era habitual y, abre comillas, unos pocos renegados privaron al país de su realeza. Cierra comillas. En un pasaje memorable, Ipuwer responsabiliza al faraón del momento. Abre comillas, la autoridad, el conocimiento y la verdad están contigo, pero lo que has diseminado por el país es la confusión y también el escándalo del tumulto. Cierra comillas. En 1983, mientras visitaba los principales sitios arqueológicos de Egipto, tuve la ocasión de remontar el Nilo desde Tebas a Asuán en un barco carguero de vela latina. Navegábamos majestuosamente por el gran río delante del viento norte invernal. En una súbita mirada retrospectiva, contemplé el eterno Egipto de los faraones desplegado a lo largo de las márgenes. Un campesino trabajaba la tierra con un arado como los que aparecen en los grabados de las tumbas del reino antiguo. Blancas gaviotas revolotean tras él siguiendo los surcos que traza. Un hombre encaramado en el alto tronco de una palmera le lanza dátiles maduros a su mujer que los espera allá abajo. Mi espíritu se trasladó al Egipto de hace 4000 años, cuando los remotos antepasados de estos mismos aldeanos del Nilo sembraban y cosechaban en un mundo cómodo y aparentemente imperturbable. El antiguo Egipto siempre fue un estado rural, una intrincada manta de recortes de poblados, aldeas y pequeñas ciudades. El faraón y sus nobles poseían grandes propiedades de tierra, como así también los principales templos, pero quienes sostenían firmemente en sus manos la producción de grano de la resplandeciente civilización egipcia eran los líderes provinciales llamados nomarcas, regiones de cientos de comunidades locales desde Asuán hasta el delta. Todos los veranos, cuando el Nilo se henchía más allá de sus orillas, pequeños grupos de aldeanos vigilaban sus presas, desobstruían los canales y acequias y trabajaban afanosamente apuntalando los bordes de los diques para dirigir las aguas hacia las cuencas de drenaje y las cisternas de almacenamiento. Luego, cuando la inundación se retiraba, hombres y mujeres araban y plantaban en los campos que emergían. El rico limo dejado por el río nutría los cultivos de crecimiento. Todos, faraón, nobles y comunes, dependían de la abundancia de los campos de aquellos agricultores. Todo el Estado funcionaba sobre la base de las raciones de pan y grano distribuidas por un ejército de escribas y funcionarios de bajo rango. Cuando no había inundación, la producción de cultivos declinaba, los agricultores y nomarcas cuidaban primero de sí mismos y después del Estado central, una lección que luego los faraones ya no pudieron olvidar. En el reino antiguo, los faraones gobernaban una tierra fértil, labrada a partir del más reseco de los desiertos.
Aquel reino lineal se extendía por una franja de 1300 kilómetros de tierra fecunda que se ensanchaba y se estrechaba con el valle que copiaba al recorrido de los meandros del Nilo. La flecha verde del antiguo Egipto señalaba hacia el norte desde la primera catarata de Asuán, desde donde las aguas del río bajaban lentamente hacia el mar Mediterráneo. El Nilo era la arteria y el principal canal de comunicación, con canales y cursos laterales que fluían como venas en las densas tierras cultivadas de ambas márgenes. Al final, donde se alza hoy la moderna ciudad del Cairo, el río se expandía en un pródigo delta, en forma de abanico. Durante 5000 años virtualmente no han caído lluvias en esta estrecha franja. Egipto depende enteramente de las precipitaciones que se producen a miles de kilómetros al sur. Los egipcios llamaban a su tierra KMT, entre comillas, la Tierra Negra. Consideraban que el gran río era fuente de vida, una corriente divina que era parte del orden cósmico. Todos los años el Nilo crecía y se desbordaba sobre la rica planicie de las orillas cuando los torrentes de las lluvias tropicales de verano que caían en el centro de África fluían al corazón de Egipto. Aquella era Ajet, la estación de la inundación, cuando el río desbordaba sus márgenes y convertía el valle en un vasto lago de poca profundidad. Las ciudades y aldeas quedaban como pequeñas islas en medio de las aguas del río que dejaban caer su fresco limo sobre los campos y luego se retiraban lentamente. Figura 6.1, sitios arqueológicos y lugares mencionados en el capítulo 6. El experto en irrigación británico, William Wilcox, quien trabajó en Egipto en la década de 1890, escribió, abre comillas, el Nilo domina los pensamientos de cada egipcio y es natural que lo haga, cierra comillas, y recuerda la profunda sensación de pavor que experimentó al ver, abre comillas, el río elevarse por encima de los desiertos y fluir entre los desiertos, elevarse y desbordar hasta anegar su valle, mientras sobre nuestras cabezas teníamos un cielo límpido y un sol abrasador. Cierra comillas. Luego llegaba Peret, la estación de la siembra y el crecimiento, cuando la cebada y el trigo maduraban lentamente bajo el sol invernal sin necesidad de riego. Después de la cosecha de marzo o abril, descendía sobre el valle Shemu la estación de la sequía. El primer calor del verano endurecía y resquebrajaba la tierra, aireaba el suelo e impedía la acumulación de sales dañinas. Shemu terminaba con la llegada de la nueva inundación y así se completaba el ciclo de la vida agrícola del Nilo. Las planicies anegadas acumularon durante muchos miles de años los sedimentos de las inundaciones anuales. El valle mismo es el de tipo convexo clásico, común a muchos ríos africanos, con los niveles más bajos en los bordes del valle, de modo que las aguas de la inundación fluían por amplios terrenos a ambos lados del canal. Los diques activos y los abandonados del Nilo y sus canales secundarios dividían las cuencas aluviales en cuencas naturales de anegamiento. Esos diques se elevaban entre 1 y 3 metros por encima de los depósitos más bajos del Limo y de esa manera se creaban cuencas bajas de 100 metros cuadrados de extensión. Los campesinos levantaban y reforzaban las presas naturales que formaban murallas longitudinales para contener el río. Pequeñas elevaciones sinuosas, ocasionales diques transversales y canales cavados por el hombre entrecruzaban los campos llanos. Cuando se daban las condiciones ideales,
El Nilo crecía hasta el borde de sus márgenes en el Alto Egipto a mediados de agosto y luego se esparcía a través de canales de desagüe mayores y menores, o por brechas abiertas en los diques bajos, y se derramaba en sucesivas cuencas de anegamiento. Cuando el aumento del caudal llegaba río abajo, terminaba de inundar las últimas cuencas del extremo norte de Egipto entre 4 y 5 semanas más tarde. En el momento culminante de una inundación normal, todo, salvo las crestas de los diques, quedaba brevemente sumergido y en los estanques el agua alcanzaba el nivel de entre 1 metro y 1 metro y medio. Después de varias semanas y hasta meses, los terrenos anegados emergían a medida que las aguas se retiraban. En el Alto Egipto, la siembra comenzaba, pues, en septiembre, y en el delta, 6 semanas después. El relieve medio de las llanuras de negamiento era de apenas unos 2 metros, por lo tanto, en los buenos años de inundación, el agua sobrepasaba los diques más altos. Solo en años de aluviones excepcionales, las aguas arrastraban con todo y provocaban destrucción. El arqueólogo y ladrón de tumbas Giovanni Belzoni presenció una inundación excepcional en 1818, cuando el agua que bajaba velozmente invadió una aldea tras otra, demolió casas y se llevó las cercas de juncos que las protegían. Belzoni escribió, abre comillas, afortunado fue el que pudo llegar a un terreno alto. Algunos surcaban las aguas sobre trozos de madera, algunos en búfalos o vacas y otros sobre juncos atados en grandes gavillas. Cierra comillas. Los aldeanos transportaban desesperados su precioso grano a un terreno más elevado para tener algo que plantar cuando la inundación se diera. No obstante, una inundación leve cubría solamente una pequeña parte de la planicie. A veces el tiempo de anegamiento era tan breve que el agua comenzaba a retroceder casi de inmediato y los efectos eran catastróficos. En el año 715 de nuestra era, un califa omeya, Sulaimán Abd al-Malek, estaba tan preocupado por los bajos niveles de inundación del Nilo que ordenó la construcción de un nilómetro en el extremo sur de la isla Rauda, cerca de El Cairo. En su versión final, el nilómetro era una columna octogonal erigida en un pozo revestido de piedra, en su interior conectado con el Nilo por 3 túneles. Los registros del nilómetro de Roda se remontaban a más de 1500 años y fueron calibrados para reflejar no solo la altura de las aguas, sino también la cantidad de limo y otros factores. Esos datos nos revelan que entre 622 y 999 hubo 102 años de inundaciones insuficientes. En el año 967 murieron de inanición 600.000 personas, en cuarto de la totalidad de la población de Egipto islámico. Durante otra hambruna, registrada entre 1220 y 1221, solo en el Cairo morían entre 100 y 500 personas por día. Una elevación del río de menos de 2 metros de la media podía dejar un saldo de 3/4 de algunas de las provincias del Alto Egipto completamente faltas de irrigación. En el antiguo Egipto, los años de escasa inundación podían ser calamitosos para el soberano, quien dependía del grano que le proveían los campesinos para solventar los gastos de la corte y las obras públicas, tales como la construcción de pirámides. Aun cuando el gobernante hubiera acumulado cantidades suficientes de grano para distribuir en los años de escasez, una sucesión de varias inundaciones débiles, por grande que fuera la capacidad de almacenamiento, obligaba a los soberanos a encarar nuevas obras generalizadas de irrigación o nuevas estrategias de mejoramiento agrícola. Un gobierno central siempre se encuentra en una posición vulnerable cuando la comida escasea y los impuestos llegan tarde, especialmente cuando los poderosos funcionarios locales deciden conservar esos tributos para sí.
No es posible responsabilizar por entero a varias generaciones de reyes por su falta de previsión. La población egipcia era aún relativamente pequeña y estaba rodeada de abundante tierra fértil. Una inundación normal permitía obtener una buena cosecha de estación en alrededor de los 2/3 de la llanura de anegamiento. Mucho antes de que reinara el primer faraón, los egipcios habían recurrido a una irrigación para limitar, limitada para alimentar a una población creciente de campesinos, una práctica que expandió la zona naturalmente apta para el cultivo. Presas y cisternas también contribuyeron a que los granjeros pudieran conservar durante más tiempo el agua de las cuencas naturales de anegamiento cuando los picos de inundación eran más breves. Utilizando una cantidad relativamente pequeña de gente, una aldea podía dragar y profundizar los canales naturales de desagüe, cavar zanjas para abrir brechas en las partes bajas de los diques ya existentes, cortar el paso de los arroyos con presas de tierra y utilizar cubos para trasladar agua de los estanques o canales hacia los campos vecinos. Los egipcios sabían que el Nilo era la fuente de vida por excelencia. Sus reyes alimentaron la creencia de que eran ellos quienes controlaban la misteriosa inundación, el fundamento mismo de la existencia humana. Pero la realidad era exactamente al revés. El reino antiguo de Egipto, con sus escasas lluvias y a pesar de ello con su ambicioso esplendor, dependía en última instancia de los monzones del Océano Índico y de los caprichos de la oscilación del sur. En un estado en el que el trabajo agrícola de las aldeas y las reservas de alimentos estaban descentralizados y eran autosuficientes, quienes estaban más cerca de la tierra poseían la llave de la supervivencia del faraón. Los científicos supieron desde hace mucho tiempo que las sequías de Egipto a menudo coincidían con condiciones secas en la India. En 1908, el Imperial Gazetteer of India informaba que, abre comillas, ya ha quedado plenamente establecido que los años de sequía en el oeste y en el nordeste de la India son casi invariablemente años de bajo crecimiento del Nilo. El hecho de que los años en que la India occidental llueve más copiosamente de lo que es habitual sean también los de mayor inundación del Nilo confirma aún más esa relación, cierra comillas. Mientras prestaba servicio en la India, Sir Gilbert Walker no solo identificó la oscilación del sur, sino que además estudió los efectos de su péndulo de presión en el lado este del Océano Índico. Walker observó la correlación con la sequía del Nilo durante muchos años, aunque tanto él como los investigadores que lo siguieron fueron prudentes al señalar que aquello no pasaba de ser una observación muy general hecha teniendo plena conciencia de que las condiciones locales varían enormemente. El Nilo comienza siendo la conjunción de 4 ríos, 2 que nacen en África Oriental y 2 originarios de Etiopía. Muy lejos del sur, en Uganda, el Nilo Victoria fluye desde el lago del mismo nombre hasta el lago Alberto con dirección noroeste. Luego el Nilo Blanco corre hacia el norte desde Alberto hasta Jartum, donde se une al Nilo Azul, que nace en las tierras altas de Etiopía. Los Nilos combinados fluyen majestuosamente a través del desierto, aún más henchido por la incorporación del río Advara, que también se origina en las montañas de Etiopía. La llegada de la mayor parte de las lluvias que caen en las tierras altas entre junio y septiembre es la que provoca la inundación egipcia. En verano, generalmente un sistema persistente de baja presión instalado sobre la India y el mar Arábigo produce fuertes vientos del sudoeste que soplan sobre la región del Océano Índico. La zona de convergencia intertropical se establece justo al norte de Eritrea, de manera tal que caen abundantes lluvias en las partes altas de Etiopía. El Nulo Azul y el Advara llevan río bajo el exceso de agua resultante. Estas condiciones prevalecen cuando el índice de oscilación del sur es alto, lo cual se da una presión
baja sobre el Océano Índico. Cuando el índice es bajo, el ITCZ permanece más al sur y el amplio sistema de baja presión del Océano Índico se traslada hacia el este o se desarrolla solo débilmente. Los vientos monzónicos se debilitan o sencillamente no soplan. La sequía llega a las tierras altas y miles de kilómetros al norte en Egipto no hay crecida del Nilo. ¿Durante cuánto tiempo ha afectado este vaivén a Egipto? Si las pruebas recogidas en la costa peruana son fehacientes, las circulaciones de El Nilo han persistido desde por lo menos el comienzo de la civilización del antiguo Egipto en 3000 a.C. Desafortunadamente, hasta que alguien identifique secuencias de anillos de árbol de precisión suficiente para dar las fluctuaciones de las lluvias anuales del Valle del Nilo, no podremos determinar los ciclos de sequía del reino antiguo de otra manera que no sea a través de los relatos contemporáneos de confiabilidad relativamente dudosa. Los registros actuales año a año se remontan solo a los últimos 15 siglos. El oceanógrafo William King reconstruyó prolijamente las fluctuaciones de las inundaciones del Nilo desde el Egipto islámico de 641 de nuestra era hasta los tiempos modernos, utilizando una variedad de fuentes históricas. Los registros científicos continuos de las crecidas del Nilo comenzaron en 1824 y muestran marcadas fluctuaciones, incluida una gran sequía en 1899 a 1900, que coincidió con un vigoroso fenómeno de El Niño y una catastrófica deserción del monzón en la India, registrados ese mismo año. El intrincado trabajo histórico de King nos suministra algunos datos interesantes sobre las frecuencias variables de las inundaciones insuficientes. Sus números revelan que a lo largo de 901 años se dieron un total de 178 crecidas débiles del Nilo de variada intensidad de deficiencia y distribuidas en un promedio de inundación insuficiente cada 5 años. La frecuencia de los años de escasez de agua ha variado considerablemente a lo largo de los siglos. Entre el año 1000 y el 1290, por ejemplo, cuando el clima del mundo era levemente más cálido y más húmedo que el actual, las inundaciones del Nilo estuvieron por debajo del promedio solo un 8% de ese periodo. El 35% de las inundaciones registradas entre 1694 y 1899, un periodo que coincidió con la pequeña edad de hielo, fueron más bajas que las habituales precisamente cuando hubo varios lapsos extendidos de inundaciones insignificantes. King creía que tales periodos extendidos de bajas precipitaciones eran característicos de las épocas más frías, y señaló que la oscilación de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre, que predice José en Génesis 41 del Antiguo Testamento, no era nada fuera de lo común. King comprobó que la cantidad media de agua vertida por el río variaba radicalmente. La descarga promedio del Nilo en la primera catarata de Asuán era en 1879 de 129 mil millones de metros cúbicos por día. En 1913, esa cifra descendió a solo 44 mil millones de metros cúbicos diarios. Las menores de fines del siglo XX fueron las de 1972 a 1973 y la de 1982 a 1984, que alcanzaron en ambos casos los 62 mil millones. En 2007, el Egipto moderno necesitaba un mínimo de 63 mil millones de metros cúbicos, de modo que el peligro de sequía aún existe. Aún después de construida la represa de Asuán en la década de 1960, varios años de grandes crecidas dieron paso al pánico en 1987, cuando los niveles de agua del lago Nasser, situado detrás de la pared de la represa, bajaron tanto que los egipcios temieron no tener siquiera agua para beber ni energía eléctrica. El registro fragmentario de los niveles de anegamiento del reino antiguo, tomados en el lago que existía en la cuenca de El Fayum, al oeste del Nilo, y de fuentes faraónicas nos informan que las inundaciones del Nilo fueron excepcionalmente altas en el preciso momento en que Egipto se convirtió en un estado unificado alrededor del 3000 a.C.
Hubo una rápida declinación durante la primera y la segunda dinastías, al punto que los funcionarios de la corte comenzaron a registrar los niveles de anegamiento con los nilómetros y otros aparatos similares. Los egipcios medían las alturas, la inundación con marcas en los acantilados o con columnas graduadas y llegaron a desarrollar con notable habilidad el arte de predecir la inundación. Cuando el reino antiguo alcanzó la cima de su gloria, el caudal del Nilo continuaba mermando. Un lago seco llamado Birket Karun, en el Fayum, nos ofrece pruebas de que después de 2180 a.C., los niveles de agua eran extremadamente bajos. Si hemos de creer lo que contaron los egipcios de la época, el ciclo de sequía subsiguiente fue en realidad sumamente riguroso. 4 siglos antes de, entre comillas, la Gran Hambruna, alrededor de 2550 a.C., el gobernante Keops Khufu del reino antiguo ordenó construir su sepulcro pirámide y templo mortuorio en una rocosa meseta de Gizeh, sobre la orilla occidental del Nilo. Su gran pirámide es un monumento pasmoso. Tiene 146,6 metros de altura y una base de 230,3 metros de lado. Sus 4 lados tienen una pendiente perfecta a un ángulo de 51 grados, 51 minutos, 40 segundos. Los arquitectos de Keops orientaron la pirámide mediante la simple observación astronómica a solo 1,06 metros del norte exacto. El sepulcro está formado por 2.300.000 bloques de piedra de 2,5 toneladas cada uno. Originalmente la pirámide estaba completamente cubierta por rocas revestidas de piedra caliza blanca. Aquello fue solo el comienzo. La totalidad del complejo mortuorio de Keops comprendía 3 pirámides menores para sus reinas, una rampa, 2 templos y 2 pirámides anexas, mastabas, las tumbas de los parientes cercanos y los sacerdotes y funcionarios de mayor rango. Nadie sabe exactamente cuánto tiempo reinó Keops, pero si gobernó durante 30 años, sus constructores tendrán que haber colocado no menos de 230 metros cúbicos de roca por día. Los obreros habrán tenido que poner en la posición adecuada un bloque de tamaño medio cada 2 o 3 minutos durante una jornada laboral de 10 horas. Durante la estación tranquila de la crecida del Nilo, miles de obreros se deslomaban en la edificación de la pirámide remolcando las enormes rocas ya talladas por las rampas de tierra sobre rodillos de troncos, mientras los escribas de túnica blanca registraban detalladamente el número de piedras trasladadas y las raciones distribuidas. Tómese el criterio que se tome, la construcción del complejo de pirámides de Keops, así como los de sus sucesores Jafre y Miserino, fue un logro asombroso y una obra de arte, de administración rigurosa y de alimentación de miles de obreros calificados y no calificados, todo ello para el beneficio de un solo hombre, la encarnación viva del rey Sol Ra. Las pirámides de Gizeh fueron la consecución suprema del reino antiguo de Egipto, una civilización basada en el supuesto de que el faraón era la fuente de un mundo próspero. Todo dependía del poder y la autoridad espiritual del faraón. De acuerdo con la creencia egipcia, las estrellas eran seres divinos y el soberano estaba destinado a ocupar un lugar entre ellas. Abre comillas. El rey va hacia su doble. Se ha elevado una escalera para que él pueda hacer su ascenso por ella. Cierra comillas. Dice un fragmento de un texto de la pirámide real. Así es como los faraones del reino antiguo derrochaban enormes recursos en la construcción de sus pirámides. Estos sepulcros eran simbólicos rayos de sol que irrumpían a través de las nubes para iluminar la tierra. Hace muchos años, dio la casualidad que visitaba yo Gizeh un día nublado en el que el sol echaba apenas unas rápidas miradas a través del cielo gris. Cuando ya caía la tarde, por un momento muy breve, los rayos atravesaron resplandecientes las nubes y brillaron sobre la pirámide de Keops. Cuando la cegadora franja de luz solar formó una impresionante escalera al cielo, por un instante el antiguo mito cobró vida.
Los gobernantes egipcios eran dioses encarnados, la esencia misma del orden divino de un mundo próspero, nutrido por un pródigo río. Los faraones representaban la existencia humana, eran la personificación del Alto y el Bajo Egipto unificados. Un rey egipcio en la cima de su poder era un símbolo de fuerza e inteligencia, la protección y el temor, el sustento y el castigo. Siglos después de los acontecimientos descritos en este capítulo, un libro de instrucción para niños escrito en el siglo XIV a.C. describía al faraón Amenofis III del Reino Nuevo como la, entre comillas, percepción que está en nuestros corazones y cuyos ojos pueden escudriñar dentro de cada uno. Él es Ra, por cuyos rayos vemos. Él ilumina las dos tierras, el Alto y el Bajo Egipto, más que el sol. Él reverdece las dos tierras más que el Nilo crecido, pues ha colmado de las dos tierras de fuerza y de vida. Cierra comillas. Los faraones del reino antiguo vivían de conformidad con Ma'at, el espíritu de la justicia, la moderación y el equilibrio, la esencia misma de la vida egipcia. Al ajustarse al Ma'at, era alcanzar la inmortalidad y una existencia próspera en el más allá. Ma'at era el orden cósmico, la justicia y la prosperidad en suma, la civilización misma. Del gobernante se esperaba que en su carácter de personificación de Ma'at ejerciera un control mágico de la existencia humana y de los anegamientos dadores de vida del río Nilo. El rey no podía fallar. Era el símbolo del equilibrio entre las fuerzas del orden y el caos, de la estabilidad que sustentó el Egipto del reino antiguo durante siglos. El antiguo Egipto había nacido hace unos 5000 años, cuando el legendario faraón llamado Menes unificó el Alto y el Bajo Egipto en un único reino. A partir de entonces, se sucedieron 4 siglos de consolidación política que permitieron que el reino antiguo floreciera brillantemente durante otros 400 años. Aquel fue el Egipto de las pirámides, de los faraones despóticos como Keops, que gobernaron como reyes divinos. Este ciclo se derrumbó después de 2180 a.C., cuando el hambre y el caos políticos descendieron sobre el sur de Egipto desde Asyut a Elefantina. Pero al fin la civilización egipcia sobrevivió profundamente fortalecida por los años de sufrimiento hasta alcanzar nuevas cimas en los reinos Medio y Nuevo. La crisis llegó en mal momento. Aproximadamente un siglo antes, en 2278 a.C., había ascendido al trono el faraón que cumpliría el reinado más largo de la historia de Egipto. Pepi II, coronado a los 6 años de edad, gobernó por no menos de 94 años. Pepi rigió los destinos del reino larga y sabiamente en un tiempo en el que la longitud esperada de una vida oscilaba entre los 25 y los 35 años, de modo que acumuló una experiencia en verdad inusitada. Heredó riquezas que superan lo imaginable. Su corte de Menfis, en el norte de Egipto, gozaba del monopolio regio largamente establecido del comercio de marfil y productos tropicales con Nubia, situada río arriba de Asuán. El faraón controlaba además el comercio de madera y de otras materias primas con la ciudad de Biblos, en lo que hoy es el Líbano, sobre la costa oriental del Mediterráneo. Pero Pepi gobernó en tiempos turbulentos. Cuando ya hacía 30 años que gobernaba, un rey mesopotámico, probablemente el famoso Sargón de Babilonia, saqueó Biblos y destruyó la principal fuente de la riqueza de la realeza egipcia de un solo golpe. Aquel revés vino a empeorar la situación ya existente. El faraón gastaba por entonces enormes sumas de dinero en expediciones al extranjero y estaba permanentemente preocupado por las ambiciones de los gobernadores provinciales. Estos nomarcas estaban a cargo de la recaudación de los impuestos y tributos y del reclutamiento militar exigidos por el faraón, pero sus lealtades eran sospechosas. Pepi mantenía la lealtad de sus nomarcas mediante unas pocas concesiones pacificadoras. Cuando se fue haciendo más viejo y menos eficaz, comenzó a conferirles más riquezas, lo cual les permitió imitar al faraón y construirse a su vez magníficas tumbas en sus principados.
Mientras el faraón fue un gobernante fuerte y firme en sus decisiones, que gobernaba en virtud de su autoridad espiritual y política, los nomarcas ajustaban sus velas a los vientos políticos y mantenían activo el flujo de impuestos hacia el gobierno central. En los primeros años de su reinado, Pepi II y sus funcionarios parecen haber tenido un férreo control del reino. Pero con la edad, el faraón fue desentendiéndose progresivamente de los asuntos del gobierno. Es posible que la sucesión haya sido motivo de disputa, puesto que el faraón sobrevivió a la mayor parte de sus hijos. Los nomarcas, al ver crecer sus riquezas y su jerarquía, se hicieron más audaces, concentraron mayor poder y mostraron cada vez menos respeto por Menfis. Pepi II murió en 2184 y fue sepultado en una pirámide magnífica. Sin embargo, algunos egiptólogos creen que sus principales funcionarios pasaron al más allá en tumbas modestas, en concordancia con los tiempos difíciles que se vivían entonces. Su hijo y sucesor, Merenre II, no duró mucho. Como tampoco una misteriosa reina Nitocris, abre comillas, más valerosa que todos los hombres de su tiempo, más bella que todas las demás mujeres, rubia, de coloreadas mejillas, cierra comillas. Se dice que Nitocris se suicidó, pero no sabemos siquiera si existió. El reino antiguo finalmente se derrumbó en 2181 a.C. en medio del caos económico y político. El historiador Maneto, un sacerdote egipcio que escribió en griego, cuenta que hubo 70 soberanos en 70 días, un reflejo de la inestabilidad crónica más que una realidad histórica. Los descendientes de Pepi continuaron gobernando desde Menfis, pero sus dominios apenas se extendían más allá de los límites de la ciudad. Durante unos 100 años, Egipto había ascendido con paso firme en las más diversas esferas, y fue una sociedad estable de grandes logros artísticos, científicos y tecnológicos. Maat, la verdadera esencia de la estabilidad política a lo largo del Nilo, había parecido eterna, hasta que el soberano, la personificación de esa esencia, faltó a la fe de su pueblo. Sin previo aviso, el gobierno central se desmoronó y la frágil unidad del Alto y el Bajo Egipto se desintegró por completo. Los poderes del faraón languidecieron al tener que enfrentar al malestar político, el cambio social y el hambre que se intensificaba. Solo los nomarcas, más poderosos y competentes, prosperaron, pues controlaban las reservas de grano locales. El nomarca Antifi no tenía duda de su propio poder y proclamó en su sepulcro, abre comillas, soy el comienzo y el fin de la humanidad, no hubo ni habrá otro que me iguale. Queda claro que Antifi y sus colegas gobernaban como reyes. Sabemos de sus andanzas por las inscripciones de sus tumbas. El nomarca Yeti de Asyut creció en la corte de Menfis. En las inscripciones de su tumba se jacta de haber aprendido a nadar con los hijos del faraón en los despreocupados días de su juventud. El joven Yeti pasó a la edad adulta en tiempos de prosperidad cuando las desbordantes crecidas del Nilo irrigaban las fértiles tierras de su principado. Por fin llegó a ser nomarca de Asyut, un recaudador de impuestos, un administrador y nominalmente el representante del rey en una provincia muy lejana arriba de la corte real de Menfis. Las preocupaciones de Yeti pronto se multiplicaron. Una serie de crecidas catastróficamente bajas llevó al hambre a su pueblo. Por fortuna el nomarca era un administrador que actuaba preventivamente. Sus escribas medían minuciosamente los niveles de crecida con pilares especialmente graduados y podían predecir la producción de las cosechas con notable precisión, basándose en la experiencia de años anteriores. Una tras otra, las crecidas del Nilo marcaban niveles mucho más bajos de los habituales. Miles de hectáreas de tierra de cultivo no recibían una gota de agua. Cuando el Nilo llegó a sus registros históricos más bajos, los campesinos desesperados sembraron sus cultivos directamente en las orillas. El sepulcro de Yeti nos cuenta que el nomarca, al igual que Antifi, tomó medidas drásticas para proteger a su pueblo. Abre cita. Alimenté a mi pueblo. Con respecto a la comida, obré como un contador y como proveedor de agua en medio del día.
Hice construir un dique para este pueblo cuando el Alto Egipto era un desierto, cuando no se veía agua en ninguna parte. Del pantano hice tierras elevadas de cultivo e hice que sus aguas fluyeran sobre los antiguos sitios arruinados. Todos los que tenían sed bebieron. Yo era rico en grano cuando la tierra era una duna y alimenté a mi pueblo distribuyendo el grano con medida. Cierra cita. Otro funcionario llamado Merer, abre comillas, supervisor de los matarifes de la casa de Q, probablemente Edfu, cierra comillas, registra que cuidó de su familia y de los trabajos de irrigación durante la hambruna. Abre comillas, cerré todos sus campos y todos sus depósitos de la ciudad y del campo. No permití que sus aguas regaran lo de ningún otro. Hice que se trajera al pueblo cebada del Alto Egipto y la hice transportar para gran cantidad de veces. Cierra comillas. Los nomarcas conocían bien sus distritos y tenían sólidas raíces en sus campos. Habían aprendido a la fuerza que solo el liderazgo decisivo podía aliviar el hambre. Los aldeanos no tenían alimento suficiente para sí, mucho menos para los cientos de personas que no se dedicaban a cultivar la tierra y vivían junto a los templos o en la ciudad. En las épocas de grandes sequías, la densidad de la población era demasiado elevada en comparación con lo que podía producir la tierra y quedaba poco excedente de grano. Los nomarcas competentes sabían que solo aplicando medidas draconianas podían superar el mal trago. Cerraban las fronteras de sus provincias a los extranjeros para impedir el vagabundeo en busca de alimento, una reacción de mucha gente en épocas de hambrunas. Erigían diques provisionales en los bordes de las llanuras aluviales para retener en los campos la mayor cantidad de agua posible y racionaban meticulosamente los granos, favoreciendo a las regiones más golpeadas. Sobre todo, los nomarcas mantenían un riguroso control de sus dominios. Hacían cuanto estaba a su alcance para impedir el pánico y vigilaban atentamente a sus ambiciosos rivales que gobernaban río arriba y río abajo. Rendían homenaje nominal al faraón, quien teóricamente era responsable de las crecidas del Nilo, pero en la práctica sus príncipes de menor rango eran los verdaderos gobernantes de Egipto, porque estaban en condiciones de tomar medidas de corto plazo para alimentar a los hambrientos en épocas de vacas flacas y estimular los cultivos en el nivel local. Socavada fatalmente la credibilidad del origen divino de los nomarcas, incapaces de garantizar pródigos anegamientos, en Menfis los faraones se sucedían tras breves reinados. La realeza egipcia floreció basada en el supuesto de que el faraón era el hijo del Ra, el dios Sol, protegido por Horus, la deidad celestial con forma de halcón. Los faraones eran los creadores de las crecidas, pero cuando las crecidas no se materializaban, se ponía en tela de juicio el orden establecido, y el rey terminaba cargando con la responsabilidad. No es solo una coincidencia que en Menfis los faraones subieran al trono uno tras otro como el entre comillas verdadero dios Sol, mientras los nomarcas se disputaban entre sí cada palmo de poder. Ningún faraón era lo suficientemente potente para hacer que las aguas bajaran por el Nilo. La frágil unidad del país se desintegró. Entre 2160 y 2040, la ciudad de Jenen-Nesut, que los griegos llamaron Heracleópolis, cerca de la moderna Beni Suef, tomó el control del territorio y las aguas de Egipto Medio. Los gobernantes de Jenen-Nesut posiblemente hayan dominado la totalidad del país durante un tiempo, pero sus reinados fueron breves y sus dinastías inestables. En 2140, la amarga rivalidad con la familia gobernante de Tebas hizo que el sur de Egipto se dividiera en un reino rival. Los enfrentamientos constantes marcaron la frontera a medida que los reyes de Tebas pretendían vencer a sus rivales del norte, ayudados por el retorno de anegamientos más abundantes en su región. Desde 2134, tres reyes tebanos, todos llamados Intef, trataron repetidamente de tomar Jenen-Nesut. Cada uno de ellos corrió la frontera tebana un poco más río abajo hasta pasar a Abidos, con lo cual dejaron establecido el escenario para las violentas campañas militares de Mentuhotep I, quien llegó al trono tebano en 2060 a.C. y reinó durante medio siglo. Los primeros años de su reinado
se caracterizaron por las sangrientas luchas que culminaron con la rebelión de Abidos de 2046. Mentuhotep reprimió la revuelta con decisiva severidad, reunificó Egipto bajo su mando y pasó a la historia con el título de, entre comillas, unificador de dos tierras, cierra comillas. Así comenzó el Reino Medio, 2 siglos y medio de prosperidad y abundancia. Hubo periodos de escasas inundaciones, pero ninguno tan seco como los que habían provocado grandes hambrunas. Mentuhotep I y sus dos sucesores de la dinastía XI dedicaron sus reinados a consolidar un imperio debilitado y a reconstruir la economía agrícola. La dinastía XII comenzó con Amenemhet I, quien ascendió al trono en 1991 a.C. 7 reyes y una reina presidieron un Egipto cada vez más próspero y mantuvieron un gobierno centralizado durante siglos de crecidas del Nilo excepcionalmente altas. El dogma religioso ya no hacía que el faraón fuera infalible. El dios Ra le había encargado establecer y fortalecer el espíritu Ma'at sobre la tierra, una filosofía que admitía el fracaso de un rey. Los faraones del Reino Medio se consideraban pastores de su pueblo, más interesados por el bienestar común que sus predecesores del Reino Antiguo. Eran además administradores eficientes que imponían una firme burocracia en los diversos aspectos de la vida egipcia. El faraón Senusret III, 1878-1841 a.C., fue un gran guerrero y un hombre de imponente altura. Maneto nos cuenta que medía, abre comillas, 4 brazos, 3 palmos y 2 dedos, más de 2 metros de alto, cierra comillas, que utilizó el poder y el prestigio de su cargo, apuntalado por benéficas inundaciones, para quebrar el poderío de los nomarcas y reemplazarlos por administradores que respondían directamente al gobierno central. El Reino Medio alcanzó la cima de su prosperidad durante el reinado de su sucesor Amenemhet III, 1842 a 1797 a.C., durante cuyo reinado todo el territorio recibió la influencia de negamientos excepcionalmente altos. El faraón se lanzó a realizar obras intensivas de irrigación y de recuperación de tierras en la depresión de El Fayum, al oeste del Nilo, y se dice que fue quien hizo quitar el limo acumulando del canal de Jawara, que una vez conectó la depresión con el Nilo. La cuenca de El Fayum servía como desagüe del agua excedente que protegía el Bajo Egipto durante los años de grandes inundaciones y a la vez como depósito para cuando el nivel del río descendía. Los faraones del Reino Medio eran diferentes de sus serenos y confiados predecesores, quienes construyeron imponentes pirámides y vivían distanciados de su pueblo. Aún se los sepultaba con gran esplendor, pero estos soberanos tenían siempre presente la terrible sequía de 2180 a.C. y sabían que el poder que les confería ser los guardianes del orden natural de las cosas dependía de las erráticas crecidas del Nilo. Los artistas del Reino Medio esculpieron estatuas y retratos de Senusret III y de Amenemhet III, que los pintaban, tal vez deliberadamente, no como monarcas eternamente jóvenes, sino como gobernantes de mediana edad, marcados por las preocupaciones, cuya severa expresión refleja la profunda conciencia de sus responsabilidades. Las lecciones de la historia pesaban en sus pensamientos y sus prerrogativas regias eran mucho menores que las de sus antecesores del reino antiguo. Las grandes sequías no fueron las últimas que afectaron a los antiguos egipcios. En algún momento posterior a 1768 a.C., un periodo de crecidas inusualmente altas dio paso a un régimen de inundaciones irregulares que correspondieron a condiciones bastante semejantes a las modernas. Entre 1768 y 1745, los registros que nos han llegado de los niveles de crecidas sugieren que hubo hambre y varios años de aguas insuficientes. Un funcionario llamado Bebi se jactaba en su tumba de El Kab,
abre comillas, cada vez que hubo hambre durante varios y numerosos años, en toda ocasión de escasez, yo le di grano a mi ciudad, cierra comillas. La letanía ya nos resulta familiar, pero los años de hambruna no eran continuos. Un periodo de confusión política e incertidumbre coincidía con la bajante del río que presenciaba otra procesión de faraones causada en parte por las incertidumbres sobre la sucesión real y en parte por la necesidad que tenía el país de ajustarse a los bajos niveles de agua después de años de plenitud. Entre 1768 y 1740 gobernaron Egipto no menos de 18 faraones y durante un siglo, el siglo siguiente, la rotación fue aún más acelerada, mientras los astutos visires continuaban conservando sus cargos durante varios reinados y así aseguraban al menos cierta continuidad del gobierno. A pesar de toda la incertidumbre política, Egipto no se derrumbó por completo esta vez porque cada parte del país dependía de las otras para su supervivencia económica. Aunque en aquel momento los príncipes asiáticos Ixos gobernaban en la zona del norte del delta, el pueblo de Tebas aún hacía pastar allí a su ganado e importaba trigo de los campos de sus rivales. Las innovaciones tecnológicas contribuyeron a aumentar el rendimiento de las cosechas y alimentar a una población que crecía. Por ejemplo, el Shaduf, un simple aparato para elevar agua operado por un sistema de palancas, permitía que los agricultores regaran los campos fuera de la estación de la crecida, y cuando Amosis I de Tebas expulsó a los Ixos y asumió el poder en 1570 a.C., Egipto comenzó a vivir sus siglos imperiales más gloriosos. Egipto sobrevivió porque el pueblo creyó que su rey había derrotado a los infieles. Atribuían la abundancia o la hambruna a sus faraones, no en el sentido moderno de responsabilidad, sino en la creencia de que sus gobernantes utilizaban sus cualidades divinas y humanas para influir en la naturaleza. Por su parte, los reyes egipcios más eficaces y más poderosos prosperaron porque pusieron a su pueblo al servicio de la construcción de un oasis organizado partiendo de la abundancia natural, lo cual les permitió llevar producción de sus cosechas a un nivel muy superior del obtenido por los cultivos aldeanos tradicionales. Se convirtieron en pastores de su pueblo, en administradores que como dioses administraban firmemente un estado agrícola y gracias al gobierno centralizado y el ingenio tecnológico pudieron asegurar la supervivencia de su reino y la comida suficiente aún en los años de crecidas insuficientes. Esas cosechas sustentaban una población urbana y rural que aumentaba firmemente a pesar de los ocasionales años de hambre y crisis. Muchos siglos después, los gobernantes de una civilización resplandeciente del otro lado del mundo, inmersos en un ambiente mucho más arriesgado, también debieron confrontar la cuestión de su infalibilidad. Fin del capítulo 6.